entonces la vacuna Sinovac, justamente la segunda vacuna que se ha aprobado en nuestro país, pero hay 2 rechazos y una abstención dentro de este grupo de científicos asesores. Estamos con el doctor Felipe Rivera, justamente para analizar esto. Y, señor director, para que nos cuente ahí, yo no alcanzo a ver quién está en el ISP. También va a haber un punto de prensa que está por comenzar y vamos a estar con eso también. Si no veo mal, es el director subrogante del ISP que ha estado siempre dando la información. A ver, doctor Rivera, 2 rechazos y una abstención. ¿Qué significa eso, la verdad? Lo que significa que la gran mayoría está de acuerdo con la utilización de la vacuna como un método de emergencia, y significa que no hay suficiente antecedente para algunas personas que tomaron la decisión de abstenerse. ¿Y esto por qué sucede? Porque esta vacuna, si bien es cierto, aparentemente produce una protección bastante buena, del 50% en general, en las formas graves prácticamente no hubo ninguna que, habiendo recibido la vacuna, llegara al hospital. Eso podría decir extraordinario. Pero cuando se hace un análisis del estudio que significó esta respuesta, se vio que se hizo principalmente en personal de salud. Y sabemos que el personal de salud, si bien es cierto, está mayormente expuesto a probable contagio por trabajar con gente con infección por coronavirus, también es la que más se cuida. Por lo tanto, el riesgo potencial, si bien es cierto, es alto, ellos son los que más utilizan los EPP, o sea, equipo de protección personal, y los que se llevan la preocupación en la casa y en todas partes. Entonces, si bien es cierto, hubo más pacientes hospitalizados, o sea, hubo pacientes hospitalizados graves en aquella parte que utilizó placebo y no hubo ninguna en aquellos que utilizaron la vacuna, esta diferencia no es significativa por el número de casos, pero ambos grupos fueron con personal de salud y sabemos que se cuidan muy bien. Por lo tanto, por número, probablemente no satisface estadísticamente una respuesta. Pero igual hay una palabra que me llamó la atención. Es una vacuna que sirve. Sí, es que me llamó la atención, como que uno paró las antenitas. Bueno, lo primero es que es hasta los 59 años no más. ¿Por qué? Correcto. Porque el grupo que... Esa es otra cosa, esa es otra crítica al estudio. Usted sabe que los estudios son bastante controlados y con exigencia bastante rígida respecto a los sujetos sometidos al estudio. Y aquí el gran grupo que estuvo sometido al estudio fueron principalmente personas menores de 60 años. Por lo tanto, no demostrando evidentemente y eficazmente que hubo una protección adecuada, estadísticamente significativa en ese grupo mayor de 60 años, la evidencia no puede ser, y cuando se trata de sustancias que afectan seres humanos, mientras no haya categórica respuesta que no les pasa nada, uno no puede tener evidencia que no pueda pasar. Por eso está este aparente rechazo o esta abstención en uno de los expertos. Por lo tanto, en medicina nosotros actuamos por evidencia. Si la evidencia nos dice que no pasa nada, uno muchas veces, dependiendo del caso, se abstiene de utilizar el método. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con las embarazadas o con los niños. Doctor Rivera, quiero avisarle, está con nosotros Rafa Cavada también, ha estado hablando con de Estados Unidos con nosotros, lo invitamos a continuar en lo que queda de programa. Gracias. Por eso, si no lo veía, para que sepa quién le va a hablar. Rafa. Doctor, buenas tardes. Yo no veo a nadie. Por eso. ¿Qué mecanismo usa esta vacuna? ¿Usa ARN mensajero? ¿Usa virus debilitado? No. Esta vacuna es distinta. Esta vacuna es un adenovirus recombinado, o sea, es un adenovirus modificado de tal manera que no se multiplique y tiene material genético del coronavirus. Por lo tanto, se utiliza el método antiguo de las vacunas común y corriente, es decir, virus, ¿no es cierto?, que de alguna manera, virus atenuado, virus de coronavirus atenuado, debilitado, que por métodos químicos y por métodos de otro tipo, como quien dice, matan al virus si es que es un ser vivo, y este virus atenuado es el método más antiguo de utilización de las vacunas. Claro. Por lo tanto, del punto de vista práctico, significa la utilización de todos los estudios que se han hecho con las vacunas que han salvado de las pandemias a todo el mundo. Este virus atenuado penetra en la célula y produce anticuerpos, y estos anticuerpos reconocen cuando llega el virus verdadero para atacarlo. Por lo tanto, en ese sentido, es una tecnología bastante antigua. Corrijo entonces, es un coronavirus atenuado que no es capaz de producir enfermedad. ¿Y a qué temperatura hay que mantener esta vacuna?
La temperatura de este virus, a diferencia de la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer, tiene métodos de transporte mucho más eficientes, en el sentido que puede transportarse en un refrigerador común y corriente, en un refrigerador prácticamente a temperatura 2-3 grados o incluso menos. Entonces permite una logística mucho mayor. Claro. Es capaz de ser transportada por lugares, Chile pensando en lugares muy recónditos que no tienen la posibilidad de tener vacunas con alta o baja temperatura. Por lo tanto, es más fácil de utilizar. Ahora, sí, hay una cosa que me dio susto, doctor. No quiero... No, voy a quitar la palabra susto. Pero cuando a uno le fundamentan dos científicos, al menos los que alcanzamos a escuchar, que no había suficiente información sobre la calidad del producto, a uno se le paran un poco las antenas, porque justamente lo que uno quiere saber como posible inoculado es que le aseguren la calidad del producto. No sé si usted pudo escuchar efectivamente alguna de las argumentaciones de los científicos, pero se nombró al menos 3 veces el tema de que faltaban estudios sobre la calidad del producto. Es que cuando nosotros hablamos de calidad, y de eso los expertos pueden hablar mejor que yo, no estamos hablando que el producto sea de mala calidad, de buena calidad desde el punto de vista comercial, sino que significa que hay una serie de parámetros que se deben cumplir dentro de la investigación y dentro de la evaluación científica. Por ejemplo, que el transporte, el número de pacientes sometidos al producto, qué sé yo, los resultados estadísticamente significativos, la trazabilidad del producto en cuanto al manejo, una serie de presupuestos que no significan que el producto sea de mala calidad. No es que esté podrido, esté sucio, no. Hay suficiente evidencia para decir que es una vacuna que sirve. Ahora, ¿cuánto sirve? ¿A quién le sirve? Ahí está la discusión. Pero yo lo que le pregunto justamente no es eso. Es si el fondo es cómo tranquilizar a la gente cuando escuchamos, y eso es muy valorable, lo transparente que han sido estas sesiones del ISP. Cuando se dice que no hay suficiente información de la calidad del producto, yo creo que nadie está pensando que el producto esté podrido, como dice usted, o algo así, sino que si uno lo que tiene hay que pensar que la gente escucha esto y dice, va la calidad y no se va a vacunar. Al revés, es que el producto no esté lo suficientemente testeado, o que ciertas cosas que se entienden como calidad todavía no estén comprobadas. Tengo la sensación, pero usted me puede corregir, no sé si con Pfizer se hicieron los mismos reparos y las mismas indicaciones o no. A ver, en Pfizer hubo unanimidad en aprobar la vacuna, eso es categórico. Aquí hay, me parece ser que 2 o 3 que votaron rechazo y uno se abstuvo. Me parece, 2 rechazos y una abstención. Bien eso. Claro, pero la gran mayoría optó que sí. Hay que recordar que estas vacunas se hicieron en un tiempo récord, que muchas veces no se ha terminado los estudios, pero hay suficiente evidencia que por lo menos no produce daño en la gente que se probó. Por lo tanto, lo que podemos discernir es que es capaz de defendernos del coronavirus, pero no sabemos a largo plazo si esto es realmente eficiente, meses o años, y no sabemos si a largo plazo podría haber algún efecto a largo plazo adverso. Eso es cierto, pero aquellos trabajos que han logrado llegar a fase 3 por lo menos han probado en gran cantidad de sujetos, en gran cantidad de pacientes, con un grupo importante de investigadores que determina y que revisa cuáles son los efectos adversos en el placebo y en la vacuna. Y en todos ellos ha demostrado que los efectos adversos más graves, más serios, no acontecen en aquellos que recibieron la verdadera vacuna. Y sí hubo efectos adversos en el lugar del placebo. Ahora, evidentemente, si uno se va a la historia de las vacunas, deben ocurrir años y años de vacunar a la población en general, que no tiene estos estudios tan categóricos, estas características tan específicas de los estudios para determinar si a largo plazo hay algún otro problema. Pero en estos momentos hay que entender que nos encontramos en una catástrofe a nivel mundial y que de alguna manera las vacunas vienen a salvarnos con todas las otras medidas. Por lo tanto, si 7, 8, 10, 8 o 7 personas votaron a favor, yo miraría a ese lado para pensar que existen evidencias importantes para decir que sí debiera aceptarse la vacuna Sinovac o Coronavac. ¿En qué otras partes del mundo, doctor, el equivalente al Instituto de Salud Pública chilena, qué otras organizaciones han aceptado la vacuna? Brasil. ¿Brasil también? En Brasil, tengo entendido que en Brasil.
Tengo entendido también que en India, por ahí también hay varios países que han hecho estudios al respecto y han tenido aceptación de la vacuna. Esto es entendible, si aquí estamos luchando contra el tiempo, por lo tanto, la gran mayoría de los países que han hecho estudios tienen estudios que demuestran la potencialidad de las vacunas que son capaces de disminuir importantemente la mortalidad. Si nosotros pensamos en una vacuna que va a hacer que nadie se enferme, estamos equivocados. Si lo importante es que nadie se hospitalice y que probablemente nadie muera. Y probablemente mucha gente que se vacuna, al igual que la influenza, por ejemplo, va a tener una enfermedad leve, una enfermedad que sea como un resfrío, que sea, como decía alguien, un presidente por ahí, que en vez de extraño, una gripeciña, ¿no es cierto? Y que probablemente eso no va a significar ni que los hospitales estén llenos, ni que haya mortalidad en los pacientes de edad, ni que, lo más importante, parar, ¿no es cierto?, el contagio poblacional. Claro. Y eso es lo importante. Ya, ¿qué va a pasar con la producción? Es verdad que hay muchas más comprometidas vacunas de China que las que están llegando de Estados Unidos y Pfizer. Es parte de lo que vamos a conversar con el doctor a la vuelta de la breve pausa a continuación. Invitados, seguimos con el doctor Rivera. Ayer el ministro del Interior lanzó una idea respecto a las fiestas clandestinas. El ministro del Interior señaló que una forma adecuada sería que quizás todos los participantes de fiestas clandestinas que están prohibidas puedan pagar esto con trabajos voluntarios para la comunidad. Hubo polémica porque planteó que debía ayudar justamente a personas contagiadas con coronavirus, pero finalmente se retractó y otro tipo de ayuda, pero en el contexto sanitario actual. Estamos con Gael Joemans, estamos con Fuad Chaín, estamos con Mario Desbordes, estamos también con Francisco Chaguán y seguimos con el doctor Rivera. A ver, ¿qué les parece a cada uno de ustedes la idea del ministro del Interior? Gael, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Trabajos comunitarios como una de las medidas justamente para aquellos que incumplen el tema de la prohibición de fiestas clandestinas? El tiempo apremia y por eso les voy a pedir el favor que